Estela. Gracias, señor presidente. Voy a tratar, señor presidente, como ponente de esta ponencia minoritaria, tratar de dar claridad también a lo que acaba de pedir la senadora Gilma Jiménez. Un poco contextualizar a los honorables senadores y a los honorables representantes lo que este proyecto de ley trae y por qué la diferencia entre una y otra. Primero, señor presidente y honorables congresistas, decir que, como bien lo ha notado la senadora Gloria Inés Ramírez, el movimiento político Mira está absolutamente de acuerdo que como una forma de alivio para la situación tan crítica que están viviendo los hospitales y las clínicas, no podríamos sustraernos al deber y a la responsabilidad de que tenemos de que les han girado recursos y que haya liquidez. Pero esto no obsta para ser críticos y objetivos. Inicialmente, el Gobierno Nacional, doctora Gilma Jiménez, presentó un proyecto de ley que constaba de 4 artículos. Ese proyecto que presentó el gobierno cumplía con todas las expectativas de lo que estamos hablando, de que se trata de darle recursos de manera directa a los hospitales y a las clínicas para salvaguardar o blindar en alguna forma esos problemas de liquidez que tienen. ¿Qué fue lo que nos empezó a disgustar y que de pronto causó en nosotros inquietud? Que luego de que teníamos el proyecto y estábamos trabajando sobre esos 4 artículos, vinieron nuevamente 7 artículos más y a esos 7 artículos empezaron a colgarle cositas que generan mucha preocupación. Se convirtió este árbol en un árbol que da frutos, en algunos manzanas y peras, y ahí es donde empezamos a tener la discrepancia. Hablemos de los 4 artículos y lo que dice la ponencia mayoritaria. Nosotros en nuestra ponencia minoritaria le dimos una destinación a los recursos. Hablamos de cuentas maestras y hablamos de excedentes en aportes patronales. Estamos de acuerdo con la liberación de los recursos que hay en cuentas maestras, que asciende a 1.77 billones de pesos. Estamos de acuerdo con los excedentes de aportes patronales, que son 68.359 millones de pesos. Empezamos aquí a tener diferencias. Asumir el esfuerzo propio a cargo de los municipios y distritos. Ese punto para nosotros es el último. Entonces yo me voy a referir a mi ponencia, a la ponencia de nosotros, a la ponencia minoritaria. Cuando hablo de mi ponencia es la minoritaria. Decimos, primera destinación que esos recursos se les debe dar es para el pago de los servicios prestados a la población pobre no asegurada y para el pago del NOPOS. Segunda destinación, para el saneamiento fiscal de las IPS. Tercera destinación en ese orden, inversión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública de instituciones prestadoras de servicio. Y en el cuarto orden hablamos de para esfuerzo propio a cargo de los municipios durante las vigencias 2012 y 2013. Eso con lo que tiene que ver con los recursos de las cuentas maestras. ¿Cuál sería el orden de destinación de los excedentes de los aportes patronales? El primero también sería para el pago de los servicios prestados a los más pobres no asegurados y para el pago del NOPOS. Y el segundo sería inversión para el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública prestadora de servicios de salud. Ahí ya empezamos a encontrar la primera diferencia. Pero también les quiero contar otra cosa. Los argumentos del gobierno en los 7 artículos que adicionó después es que pretende liberar otra serie de recursos que ascienden a los 586.000 millones de pesos. ¿Esos recursos de dónde los quieren liberar? Del FAEP, que hablan que es el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, hablan de 44.000 millones de pesos. Del FONSAED liberarían 55.000 millones de pesos. FOSIGA liberarían 125.000 millones de pesos para el 2012 y 300.000 millones de pesos para el 2013. Y aportes al PAT 62.000 millones de pesos. Esto sumado da 586.000 millones de pesos. Pero aquí es donde vienen todas las inconsistencias y de pronto las incongruencias y lo que no compartimos que explicaba la senadora Gloria Inés Ramírez. Con estos recursos, en los 7 artículos que incluyeron después en el proyecto, lo que está claramente evidenciado es que de alguna manera se quiere premiar y se quiere privilegiar a las EPS que han tenido un manejo irregular de los recursos que han recibido, y eso suena perverso. Es más,
En el primer proyecto que estábamos analizando conjuntamente con los ponentes, estaban incluso hablando de las EPS del orden nacional y estaban metiendo a Caprecon, y eso era un exabrupto, eso era perverso. Aquí se lo dijimos, señor ministro. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo así que le vamos a dar la mano a las EPS por haberse portado mal? Bonito así. En algún momento se llamó préstamos. En algún otro momento se podría ver como una condonación, hoy lo llaman compra de cartera, como lo explicó la doctora Gloria Inés Ramírez, pero lo que hace es premiar a las EPS que se portaron mal, y nosotros con eso no estamos de acuerdo, porque eso sería una sinvergüencería después de todos esos escándalos que han sucedido. También nos preocupa mucho, señor ministro, este proyecto en este articulado, porque de alguna manera, ministro, si esos recursos se van para allá, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos dándole liquidez a unas EPS que no fueron buenas administradoras, y por 2 años tendríamos que parar el tema de mirar una reforma estructural. Ya después nos dirían, no, pero si ya hay liquidez en los hospitales y en las clínicas, ¿ya para qué vamos a mirar reforma estructural? Y estaríamos apoyando el actual modelo, el modelo de la intermediación, y nosotros ya lo hemos dicho en muchísimos debates, este modelo, este sistema requiere una reforma estructural, y tenemos que entrar a pensar, a mirar ya el tema del aseguramiento y el tema de la intermediación, cómo va a quedar. Por eso nos parece que no es viable que lo hagamos así. Ya está demostrado que en el sistema financiero actual, en el modelo de salud, esto no ha funcionado. ¿Para qué darle más largadas a esto? También, como lo decía la senadora Gloria Inés, en la ponencia minoritaria estamos proponiendo unos artículos que tienen que ver con el cuidado y en la buena vigilancia y control de esos recursos. No podemos seguir con las mismas y con los mismos, y en eso creo que no va a haber ningún tipo de discusión. No entendemos, y aquí también se lo digo, señor ministro, por qué, y esto también lo dijo la Contraloría General de la República, la ley 1438, que nosotros aprobamos, no hago la excepción, que se aprobó en esta comisión porque nosotros no votamos esa ley. En esa ley 1438 claramente se habló del giro directo. Ese fue uno de los grandes baluartes de la ley 1438. Consideramos que los artículos nuevos que le están incluyendo a esta ley, que no estaban dentro de la primera propuesta del gobierno, hay algunos recursos que se pueden girar directamente a los hospitales y las clínicas sin tener que hacerlo por proyecto de ley, y lo podríamos hacer por decreto, y esto, señor ministro, ha sido también afirmado y ratificado por la Contraloría General de la Nación. Entonces, aquí la pregunta en este tema, senadora Gilma, es ¿por qué nosotros tenemos que vía ley volver a aprobar una cosa que ya está en la ley? Por 2 razones, se me ocurre a mí en una hipótesis. La primera sería como para no demostrar la ineficiencia que se tuvo en la falta de reglamentación de la 1438. O lo otro sería como para que ahora la pelotica quede en nosotros y nosotros asumamos la responsabilidad de algo que ya hicimos, porque nosotros en la 1438 una de las prioridades, repito, fue los giros directos. ¿Por qué no lo hicieron? Y hay cosas que, repito, no lo digo yo, ya lo han dicho organismos de control, se pueden hacer. También, por ejemplo, en la 1438 ya tenía disposiciones para el FONSAED, que es para el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector de Salud. Y ahí vuelvo y digo, con base en esto, señor viceministro y señor ministro, nosotros podríamos, o el gobierno, digo yo, podría sacar esto por decreto y no habría necesidad de la ley. También en la ley del plan, en la 1450, ya existen mecanismos de giro directo a hospitales donde toman recursos del Sistema General de Participaciones y se toman de otras fuentes. La pregunta aquí, o la inquietud de nosotros cuando decidimos dar esta ponencia minoritaria, que es positiva, hago la aclaración, es que consideramos que sí hay que ayudarle a los hospitales y a las clínicas, pero la forma de ayudarles a los hospitales y las clínicas para que presten un mejor servicio no es perdonándole, porque de aquí a cuánto tiempo, señor ministro, o de qué forma será que esas EPS van a pagar esas platicas que deben, que les estamos en este momento dando. No podemos seguir capitalizando lo incorrecto, lo indebido. Consideramos que si hay nuevas formas de mirar también la ayuda a los hospitales y a las clínicas, y por eso se hace urgente la reforma estructural y empecemos a revisarla ya, pero no desde este momento le demos fuerza
a algo que después, repito, en 2 años nos van a decir, ya en este momento el problema no es de liquidez, nos van a decir, ya el sistema con lo que se liberó ya no tiene problemas de liquidez, ya los hospitales están funcionando, entonces ¿para qué, repito, vamos a revisar reforma estructural? Y en 2 años vamos a volver a tener la misma crisis y vamos a seguir con el mismo esquema. Nos parece que eso no se justifica. Por eso, honorables representantes y honorables senadores, consideramos que más allá de cualquier interés político que aquí pueda haber, seamos razonables a la hora de votar estas 2 ponencias, mirando los pros y los contras, lo que queremos. Aquí hay que ser integrales, no podemos estar abriendo el camino para demorar más la reforma estructural, que es imperiosa, que es necesaria, que en la ruta de trabajo que trazamos con usted, señor ministro, está dentro del orden del día, pero es el tercer punto después de 2, este sería el primero, y por eso creemos, señor ministro, que no es conveniente colgarle tantas cosas a una ley que puede ser fácil. En los 4 artículos y 5 con la vigencia que la senadora Gloria Inés mostró en la presentación, estaríamos dándole las garantías a los hospitales y a las clínicas, liberando los recursos que son necesarios, y no estaríamos premiando a aquellos que se usufructuaron, se cogieron, se apropiaron los dineros de la salud, lo invirtieron en lo que no era, y seguir de pronto con el discurso de apoyar la corrupción, porque eso no es nuestro ideal. Muchas gracias, señor presidente.